esta membrana timpánica en la cual se apoyan los huesecillos, la cadena de huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y este estribo, como vemos aquí, se va a apoyar en la cóclea, en la ventana oval. Entonces, como vemos aquí, miren, llega el sonido y el estribo está, podemos decir, golpeando aquí a nivel de la ventana oval. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que es la cóclea y está enrollada como espiral. ¿Ya? Por eso dice que tiene forma de caracol. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos este dibujo, digamos, de cómo llega el sonido, golpea la membrana timpánica y hace que haya un movimiento del martillo, del yunque y el estribo. Cuando el estribo, podemos decir, toca la ventana oval, entonces aquí la ventana oval, entonces genera un movimiento del líquido que se encuentra dentro, que es la endolinfa, ya que después lo vamos a ver minuciosamente. Entonces, y al generar un movimiento de la endolinfa, genera un movimiento de las células ciliadas que existen dentro de esta rampa timpánica, como vemos aquí. Entonces, dependiendo de qué sector de los cilios se vaya a estimular, va a haber los sonidos de baja, mediana y alta frecuencia. Eso es lo que y como vemos aquí golpea y luego vuelve el sonido, el movimiento de estos cilios de líquido hasta la ventana redonda. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que comprender aquí? Dice ajuste de impedancia a cargo de la cadena de huesecillos. ¿Qué se refiere con impedancia? Dice que refiere a la resistencia total que presenta un circuito al paso de una corriente eléctrica. A eso se refiere como impedancia. Pero aquí no estamos hablando de corriente eléctrica. Entonces, aquí estamos viendo igualmente golpea el tímpano, cadena de huesecillos hasta la cóclea, específicamente en la ventana oval. Entonces, este sonido, esta frecuencia sonora que ingresa entre 300 a 3000 ciclos por segundo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Gracias a este ajuste de la impedancia, ¿ya? Al golpear el tímpano y viajar por la cadena de huesecillos, se ajusta la impedancia a un 50 a 75%. Si no existiría esta impedancia, ¿ya? Este ajuste, o sea, por ejemplo, no existiría esta cadena de huesecillos, ¿ya? Entonces, dice que este sonido solo llegaría a un 15-20%. Entonces, gracias a este ajuste de impedancia, se llega a transmitir entre el 50 al 75% de estas ondas sonoras que ingresan. Ahora, dice que existe una atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano. Entonces, este es, por ejemplo, tenemos el estribo aquí. Y a ver dónde está aquí está, el músculo del estapedio. Entonces, este músculo que se encuentra aquí, ¿ya? Entonces estaría más o menos donde se apoya el estribo a la ventana oval. Aquí se encuentra este músculo del estapedio. Este músculo es el músculo más pequeño, ¿ya? Igualmente, el estribo es considerado el hueso más pequeño del cuerpo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir atenuación del sonido?
Entonces, cuando se producen sonidos fuertes, ¿ya? El sonido se transmite a la membrana timpánica y gracias a este músculo del estapedio y el músculo tensor del tímpano, que es este, produce un reflejo que más o menos tarda entre 40 a 80 milisegundos para que el estribo no golpee tan fuerte la ventana oval. Gracias a este músculo del estapedio que se tensa, igualmente el músculo tensor del tímpano. Entonces, gracias a estos dos músculos, este estribo no va a golpear tan fuerte la ventana oval. Por lo tanto, se atenúan los sonidos fuertes. ¿Ya? A esto lo conocemos como atenuación del sonido por la contracción del tono. Como vemos aquí, dice sonido fuerte. Y gracias a la conducción osicular, la conducción osicular se refiere a la conducción del sonido por la cadena de huesecillos. Entonces, y por la contracción de estos músculos, entonces, del estapedio y del tensor del tímpano, no golpea tan fuerte la ventana oval. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de estos músculos? Uno es proteger a la cóclea de vibraciones lesivas, o sea, de sonidos fuertes. ¿Qué más? Oculta sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. O sea, por ejemplo, cuando ustedes van a la disco, el sonido está full, entonces, ¿cómo hacen para escuchar a una persona que les habla? Es gracias a estos dos músculos. A estos dos músculos, de estapedio y el tensor del tímpano, que hace que se atenúe ese sonido fuerte para que usted pueda escuchar a la otra persona. ¿Qué más? Disminuir la sensibilidad auditiva de una persona hacia sus propias palabras. O sea que gracias a estos dos músculos, uno cuando habla, escucha y puede bajar el tono de voz según lo vea necesario. ¿Ya? Entonces, todas son estas las funciones de estos dos músculos muy importantes. Ahora ya hemos visto lo que es la cadena de huesecillos. Ahora vamos a ver lo que es oído interno, donde está la cóclea. Entonces, para entender esto bien, a la cóclea, como vemos, es un tubo en espiral que tiene forma de caracol, podemos decir. A esta la vamos a dividir en tres partes: la rampa vestibular, la rampa media, también se llama rampa coclear o conducto coclear también le dicen, y la rampa timpánica. Esta rampa vestibular y conducto coclear están divididas por la membrana de Reisner, y en la rampa timpánica se encuentra dividida por la lámina basilar, esta lámina que es re importante. Aparte, aquí, en esta lámina basilar es donde se va a encontrar la endolinfa. Entonces, como vemos, aquí tendría mi rampa vestibular, esta sería la rampa timpánica y esta es la rampa media. ¿Ya? Entonces, aquí tengo otra imagen. Entonces, todo esto es la cóclea, como dice, mire, en espiral, en forma de caracol, pero no es tan así. Si yo le saco una foto de arriba, ya, o sea, en su cara superior, se vería más o menos así. Aquí se encontraría la rampa vestibular, la rampa coclear o media y la rampa timpánica. Y como vemos, este es el nervio coclear, y el cual está inervando en cada rampa. O también lo podemos dividir así, miren. Aquí tenemos la rampa vestibular, la membrana de Reisner,
la rampa media y la rampa timpánica. Pero uno está esto sería más o menos así, esto estaría más externo, medio e interno, si lo vemos de arriba. Entonces, esta es la manera de cómo se lo ve a esta cóclea. Y la inervación por el nervio coclear, y este nervio coclear va a ser el que va a dar lugar al nervio auditivo. Ahora, anatomía funcional de la cóclea. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Como sabemos, tengo aquí mi rampa vestibular, mi rampa timpánica y mi rampa media. Aquí, en la rampa vestibular, es muy importante porque aquí encontramos a la membrana basilar. Sí, esta de aquí abajo. Entonces, es importante porque aquí se encuentra la membrana basilar. Y sobre esta membrana basilar se encuentra el órgano de Corti. Entonces, igualmente, como tengo aquí mi rampa vestibular, mi rampa media, mi rampa timpánica y aquí el órgano de Corti. ¿Ya? Entonces, igualmente aquí tenemos a la membrana pectoral y estas son las células las cuales van a vibrar cuando es golpeado por el estribo en la ventana oval. ¿Ya? Entonces, ¿qué importancia de la membrana basilar, la cual se encuentra en la rampa timpánica? Que es fibrosa, es rígida y elástica a la vez, como lingüeta, fijas al componente óseo central y distalmente a la membrana. ¿Y esta cuál es su principal función? Vibrar. Como sabemos, comienza a nivel de la ventana oval. En la base de la cóclea. Entonces, cuando el estribo golpea la ventana oval, igualmente va a hacer vibrar esta membrana, esta lámina, membrana basilar. Entonces, quiero que vean esto. Tengo la cóclea, ventana oval, donde se apoya el estribo. Entonces, el estribo va a golpear a la ventana oval y va a hacer vibrar esta membrana basilar. Entonces, quiero que noten esto. Los colores. Aquí un color azul, un celeste, un anaranjado. Entonces, los sonidos de alta frecuencia, ¿ya? Entonces, van a hacer vibrar a la membrana basilar a este nivel, ¿ya? Al inicio de la membrana oval. ¿Por qué? Porque ahí es más rígida. Ahora, si es un sonido de frecuencia media, entonces, ¿dónde va a vibrar? Es en la parte media. Ahí ya es menos rígida. Y si es un sonido de frecuencia baja, entonces, ¿dónde va a vibrar? Es en la parte distal. ¿Por qué? Porque es más lábil, podríamos decir, ¿ya? Entonces, esta es la manera de cómo, dependiendo del sonido, se va a producir la vibración de esta membrana basilar. Entonces, aquí esta membrana basilar se encuentra enrollada en la cóclea. Aquí le están desenrollando para que más o menos se entienda de cómo se produce, por eso dice cóclea desenrollada, ¿ya? De cómo se va a producir la vibración de esta membrana basilar.
Entonces, transmisión de las ondas sonoras en la cópula. Entonces, ¿qué pasa? La base del estribo golpea contra la ventana oval. Entonces, si es un sonido de alta frecuencia, entonces va a hacer vibrar la parte inicial de esta membrana basilar. Ahora, la ventana redonda se abomba hacia afuera. Entonces, esta es la ventana oval. La ventana redonda sería esta. Entonces, cuando vibra la membrana basilar, esto va a continuar como vemos así. Llega aquí y vuelve hacia la ventana redonda. Entonces, hace que se abombe esta ventana redonda. ¿Qué pasa luego? La lámina basilar, la membrana basilar, se dobla en dirección a la ventana redonda. Entonces, como vemos aquí, se emite la vibración de la membrana basilar y luego vuelve hacia la ventana redonda. Y aparte pone en marcha la onda del líquido. Entonces, la endolinfa que se encuentra dentro de la cóclea, igualmente se va a generar un movimiento de esta endolinfa. Entonces, miren, distribución tópica. Entonces, esto sería el inicio, ¿ya? Esto es el inicio. Entonces, aquí se generan sonidos de 20.000 Hz, ¿ya? Sonidos altos. En el libro están como 8.000 ciclos por segundo. Y a medida que va avanzando, como ven aquí se produce la vibración de sonidos de 200 Hz o 200 ciclos por segundo. Así está en el libro de Guyton. Entonces, el órgano de corte que se apoya solo sobre la membrana basilar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, para que entiendan, aquí tenemos el órgano de corte. Cuando la membrana basilar va a vibrar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Van a actuar sobre las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Las más importantes son las células ciliadas internas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Estas células ciliadas internas, como vemos aquí, va a hacer sinapsis con el ganglio espiral, y este ganglio espiral va a dar lugar al nervio coclear, ¿ya? Y este nervio coclear se conecta con el nervio auditivo, ¿ya? Entonces, estas células ciliadas internas, ¿ya? Como dice aquí, están en una fila. Entonces estamos viendo solo una fila, pero son en número de 3500. ¿Ya? O sea, están en una sola fila en número de 3500. En cambio, estas células ciliadas externas están en filas de 3 y 4 y llegan al número de 12.000. ¿Ya? Entonces, estas van a hacer sinapsis, primero con el nervio coclear, luego con el nervio auditivo externo, para llegar al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta flecha. Cuando la membrana basilar sube hacia arriba, hace que estas células ciliadas internas se dirijan, dice, un movimiento hacia afuera, ¿ya? Entonces, cuando se produce el movimiento de la membrana basilar hacia arriba y los cilios se mueven, las células ciliadas internas se mueven hacia afuera,
¿qué pasa? Se produce la despolarización. ¿Ya? Después vamos a explicar cómo químicamente qué pasa. Como ustedes ya saben cómo son los potenciales de acción, no hay problema. En cambio, cuando esta membrana basilar baja, vamos aquí, estas células ciliadas se mueven hacia adentro, ¿ya? Y al moverse las células ciliadas internas, va a mover la endolinfa. Por lo tanto, genera un movimiento dentro. Entonces, ¿qué va a producir? La repolarización. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cómo está funcionando este órgano de Corti. Está fácil, ¿no ve? ¿Se entiende esto? Facilito. Entonces, miren, aquí tengo aquí está, células ciliadas internas, células ciliadas externas. ¿Ya? Ahora vamos a explicar cómo se produce la despolarización. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante saber aquí? Que estas células ciliadas internas que ven aquí, tienen esto, que son los estereocilios, se llaman. ¿Ya? Estos estereocilios están conectados uno tras otro con las células ciliadas internas que están en fila de 1. ¿Ya? Entonces, estas células ciliadas, estos estereocilios que están aquí, dice que están conectados a los canales catiónicos mecánicos de potasio. Así se llaman. ¿Ya? Entonces, igualmente existen canales de calcio sensibles a voltaje. Entonces, como vemos la flecha aquí, se va a producir la despolarización. ¿Y qué pasa con la membrana basilar cuando hay despolarización, Sofía? ¿Qué hemos dicho? Sube. Sube. ¿Ya? Y las células ciliadas internas, ¿hacia dónde se mueven? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Afuera. Hacia afuera, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Dice, al producir este movimiento, estos estereocilios hacen que se abran los canales de potasio. Y el potasio comienza a ingresar dentro de la célula ciliada interna. Entonces, dice que aquí va a provocar la despolarización. Y esta despolarización hace que se abran los canales de voltaje de calcio. Entonces, el calcio va a ingresar dentro de la célula, ¿ya? De esta célula ciliada interna. ¿Ya? Entonces, al producirse toda esta despolarización, ¿qué pasa? Hace que se produzca el glutamato. ¿Qué es el glutamato? ¿Qué es el glutamato? ¿Qué acuerdo? Alfredo, ¿te acuerdas qué es el glutamato? Es un neurotransmisor. Entonces, este neurotransmisor sale de la célula ciliada interna, ¿ya? Y hace al espacio sináptico, ¿ya? Entonces va a provocar un impulso nervioso que se transmite al nervio coclear. Y este impulso nervioso va a viajar por el nervio auditivo hasta el sistema nervioso central. Como vemos aquí. Entonces, como dijimos, la membrana basilar asciende, esta célula ciliada se mueve hacia afuera. Estos estereocilios hacen que se abran los canales catiónicos mecánicos de potasio, el potasio ingresa dentro de la célula, se produce la despolarización. Esta despolarización provoca que los canales de calcio se abran, ingresa el calcio dentro de la célula y hace que las vesículas que tiene esta célula liberen el glutamato en el espacio sináptico, ¿ya? Entonces crean un impulso nervioso en el nervio coclear. Y este nervio coclear va a formar el nervio auditivo, ¿ya? Entonces, esta es la función de estas 1500
células ciliadas internas que se encuentran en una sola fila. ¿Qué pasa en la repolarización? ¿Qué hacía la membrana basilar en la repolarización? Bajaba. Y las células ciliadas se movían hacia fuera. Adentro, exacto. Hacia afuera se muevan con la despolarización. Entonces se mueven hacia adentro. Y entonces todo este potasio que estaba aquí dentro de la célula, que se había producido durante la despolarización, se producía que se abrían los canales de potasio sensibles a calcio. Entonces por estos canales comenzaba a escapar el potasio fuera de la célula, ¿ya? Y por lo tanto igualmente se cerraban los canales de calcio y el calcio dejaba de ingresar y se producía la repolarización y por lo tanto las vesículas secretoras ya no liberaban el glutamato y por lo tanto ya no se producía un impulso nervioso a nivel del nervio coclear. Entonces esta es la manera de cómo se produce la repolarización. Pero glutamato. Por lo tanto, ya no hay glutamato en el espacio sináptico y ya no se producía el impulso nervioso a nivel del nervio coclear. Así de sencillo. Sube la presión. Ese es fisiopata. Eso te lo voy a explicar para algo. Si llegan a esto. Es que sí. Yo no he terminado cuando he llevado fisiopatología. Han quedado partes que no hemos llevado. Porque es. No es eso. Es que, ¿sabes qué? Lo han comprimido tanto medicina. Tu abuelo debe estudiar 7 años medicina. ¿No ve, Arturo? Antes era 7 años medicina. Eran 2 años de anatomía, fisio igual era 2 años y fisiopato. Y ahora todo lo han comprimido en 1 año. O sea, hay cosas que dejan ya. Así es. Entonces, miren este. Aquí están las células ciliadas internas, las cuales se van a conectar al nervio coclear. Las células ciliadas externas. Entonces, aquí se encuentra la endolinfa. Esta endolinfa, como vemos, está bañando a los cilios de tanto de las células ciliadas externas como las células ciliadas internas. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? ¿Ah?
hasta que salga la imagen. En la endolinfa dice que el potencial de acción es de más 80 milivoltios. En cambio, en la exolinfa, en la exolinfa, el membrana del potencial es de menos 70 milivoltios. Entonces, ¿cuánto habría de diferencia? 80. El otro menos 70. ¿Cuánto sería la diferencia? No me pidas. Claro, tiene que llegar primero a 0 y ahí bajar hasta menos 70. ¿Cuánto sería la diferencia? 150. ¿Entiende? No. ¿Por qué? Ya, cero y negativos. Claro. Cero y positivos. Ay. Bien. Hermano, por algo estoy estudiando esto, ¿ya? No hay por matemáticas. Corte.